Bien. Parménides de Elea. Vamos a abordar a este autor presocrático, un importante pensador a todos los niveles que ha marcado notablemente la deriva de la historia de la humanidad, particularmente la occidental. Para tratar a este autor nos hemos basado como fuente principal en los poemas, o mejor dicho, el poema de Parménides sobre la naturaleza o las dos vías de la verdad. Esto como fuente principal, así que nos basaremos en él para desarrollar esta clase para mis alumnas o para cualquiera que me quiera escuchar. Es un poema épico en el que se trata de una alegoría en cuya matriz se desarrolla un embrión de sistematicidad filosófica, de lo que podría ser considerado un sistema filosófico en estado subdesarrollado. Los elementos poéticos y fabuladores se entremezclan inextricablemente con poderosísimas deducciones de una naciente lógica. Se compone principalmente de dos partes, introducidas por un proemio. En el proemio se nos narra, o se nos describe el estado de cosas previo al poema en sí, aunque sea parte del poema. En este proemio, Parménides mismo es conducido de la noche al día en un carro conducido por las hijas del sol, que actúan como aurigas, y que llevan a las yeguas. Sobre todo es importante que se trata de un día, de un viaje que va de la noche al día, es decir, de lo oscuro a lo luminoso. Este binomio será fundamental, ¿no? Estas figuras poéticas serán fundamentales a lo largo de todo el poema. La luz contra la oscuridad, la noche contra el día, este contraste se verá completamente, la verdad contra la falsedad. En dicho proemio, pues, es conducido Parménides ante las puertas de vías de acceso a la verdad, ¿o no? Ante la puerta que conduce a la verdad, la puerta del ser y la puerta del no ser. Y la diosa que las custodia le comunica que sólo la puerta del ser es la puerta que conduce a la sabiduría. El ser se identifica con el saber, mientras que la puerta del no ser es la de la opinión de los mortales. Obviamente, le desechará esa segunda vía, pero no obstante dirá que es necesario para él saberla. Bien, y de eso, la primera vía es la de la verdad. De esta parte del poema conservamos la práctica totalidad, o casi todo, casi el 100%. Lo que no sucede con la segunda, con la vía de la opinión, que solo conservamos nos ha legado la tradición, sobre todo cristiana. A través de ella nos han llegado solo un 10% de lo que era. No obstante esto, a la mala conservación, porque en realidad es como conservar el 50% de una obra, de una sola obra, Parménides se considera un autor muy afortunado. Y es muy afortunado porque se conserva muchísimo. Pese a que se conserva la mitad, eso ya supone una gran conservación, mucha conservación por parte de un poema. Porque de los presocráticos, Anaximandro, Anaxímenes, Tales, se conservan, digamos, fragmentos brevísimos, aforismos, incluso a veces ni eso, es decir, se conservan unidades mínimas de lo que el autor pretendidamente dijo. Así que consideramos a Parménides muy afortunado en cuanto a que se ha conservado un gran grueso de su obra. Así que, como fuente literaria, hay mucho material para trabajar. El historiador o el filólogo, el filósofo, tiene mucho material directo con el que trabajar.
puede ser mucho menos especulativo. Pero, obviamente, aquí vamos a tratar, ante todo, la vía de la verdad, porque es el fragmento que, digámoslo una vez más se ha conservado, el gran grueso, ¿no?, de lo que se ha conservado de Parménides. Bien, aclarado esto, espero que hayáis leído el poema. Vamos a hacer, como siempre, una breve contextualización histórica de la obra de Parménides. Pues de lo que se trata es de establecer la base material de su ideología. Algunas notas que he tomado al respecto, porque he manejado la traducción de Kirk, pero sobre todo la de Guthrie, las he contrastado y en ellas me he basado para hacer unas anotaciones y un estudio mínimo de este poema. Estas versiones obviamente vertidas del griego clásico en que fue escrito el poema, obviamente. Parménides nació en la antigua Grecia entre los siglos VI y V a.C., en un momento histórico muy avanzado de transición de la comunidad primitiva a la sociedad antigua, de las tribus u organizaciones gentilicias de la época arcaica, basadas en el parentesco, a las poleis, ciudades-estado, fundadas en las clases sociales y la riqueza monetaria personal, como resultado del desarrollo del sistema esclavista de producción. Tal era el caso de Yelé, mejor conocida como Elea, en la Magna Grecia, al sur de la península itálica, donde Parménides vivió. Esta colonia griega, como otras, independientes de sus metrópolis, pues formaban parte de la Hélade, procedían en gran medida de Jonia, la cual las enlaza con esta tradición. En tiempos de Parménides se asiste a un notable declive del gobierno tradicional aristocrático, resultado de un auge del crecimiento demográfico y de los grupos sociales enriquecidos por el comercio y el tráfico de esclavos, lo que produce el surgimiento de las tiranías. Como otros presocráticos pertenecientes a la aristocracia, tal que Heráclito de Éfeso, el pensamiento de Parménides se constituye en buena medida como una reacción a este nuevo carácter popular o democrático del pensamiento, en medio de la crisis también religiosa. Ya sabemos cómo lo religioso iba inextricablemente unido o fusionado con lo político o lo social en Grecia, no había distinción. Parménides pertenece por linaje, o pertenecía, a la más alta nobleza. Este aristocratismo lo vincula en buena medida con el pensamiento arcaico, homérico y hesiódico, es decir, con la tradición épica heroica, lo que no es óbice para que surja en él una tendencia progresiva hacia el desarrollo de la dimensión formal del pensamiento, sino más bien que se trata de una condición previa. Todo ello. Se le considera el gran precursor de la lógica, como también el fundador del idealismo, por lo menos por mi parte. Elea era una colonia griega independiente cuyo alto desarrollo económico descansaba ante todo en su sistema esclavista, en el sometimiento por parte de una minoría de seres humanos de la mayoría, lo cual los descargase totalmente del trabajo necesario para reproducirse, mantenerse vivos. Es el desarrollo histórico de la esclavitud por medio de la colonización, que ya había encontrado sus límites geográficos en el oeste a finales del siglo VI con la alianza de etruscos y cartagineses contra la expansión griega. Es la maduración de la esclavitud el factor general que engendrará la casta de intelectuales a la que pertenece el eleata y más en profundidad le dictará los temas y las formas. La aparición de la esclavitud y su generalización produce la liberación absoluta de una determinada minoría privilegiada de explotadores. La esclavización de unos es el fundamento material de la liberación física y por lo tanto espiritual de otros, pues estos pueden entregarse en sus vidas de ocio, completamente saciadas sus necesidades primarias, sin preocupaciones respecto a las mismas. Superficialmente dan la sensación de ser una desinteresada especulación intelectual, una búsqueda del saber por el saber.
Así pues, Parménides surge de este gran movimiento de la división del trabajo, que produce obviamente la división de las ciencias. La esclavitud es el elemento más importante de toda la historia antigua, por lo que vamos a avanzar algo más en este tema. Más adelante tendremos ocasión de comprobar cómo este nacimiento de la libertad intelectual, brotado del hecho de la libertad política del ciudadano y sostenida ésta por la esclavitud, va a abrir en cierto sentido el concepto del ser parmenidio a la dimensión de la posibilidad, mientras que en otro sentido lo va a condenar paradójicamente a la más férrea necesidad, sometiéndolo absolutamente a las cadenas de la ley del más poderoso de los dioses, la ananqué, necesidad. Se trata de una gran contradicción, mas solo aparente, teórica. En el sentido ya aludido, Parménides hace florecer en el seno del ser la potencialidad, utilizando el ser en el sentido de poder ser, de capacidad de ser, de poder elegir el ser. Esto tendrá gran repercusión sobre Aristóteles y sobre su desarrollo filosófico, sobre el de potencia y acto, entre muchos otros. Vale. Aunque la posibilidad ha de presuponer siempre cierto elemento de indeterminación, y ello vuelve a ser contradictorio. Dicho esto, no hay en el poema de Parménides figura poética más elevada para representar al ser que la misma esclavitud. Esto es, el sometimiento total a las cadenas del ananqué, la todopoderosa necesidad, que son las del sometimiento absoluto del ser humano, las de la posibilidad del ser humano de ser coartado, aplastado en su libertad. Ni siquiera la metáfora del sol alcanzará en este poema, pese a su insistencia, su fuerza para caracterizar al ser, diluyéndose en la pura abstracción. Vamos ahora a ver, después de esta breve contextualización que vamos a reforzar en ulteriores párrafos, las principales influencias ideológicas sobre la filosofía de Parménides, ya no tanto materiales como sino ideológicas, de los pensadores precedentes que afectaron directa o indirectamente en él, más directa que indirectamente. Parménides se engloba en los presocráticos, los nacidos en su mayoría antes que Sócrates, salvo obviamente contradictorias excepciones. Ya sabemos que el término presocrático es meramente para periodizar y que no tiene un sentido fuerte. Por lo menos yo no se lo reconozco. Y dentro de ellos, entre los formalistas de la Magna Grecia, en el sur de la península itálica, como expitagórico, pues era un expitagórico Parménides, todavía más concretamente de la escuela eleática, siendo epígono de su fundador Genófanes. Como este, Parménides se sitúa en los umbrales de salida del irracionalismo místico propio de la comunidad primitiva, a la cual nos referimos con anterioridad en la contextualización histórica, pero sin dejar de darse, en su caso específico, como en el de su maestro Genófanes, la paradoja de que a la vez profundiza hondamente en tal irracionalismo para progresar. Sin duda está muy influenciado por la religión mística, bien asentada en el sur de la península apenina. Fue su mentor Genófanes quien lo influyó con las ideas de que el conocimiento solo es accesible a los dioses, condenando el saber humano a la falsedad. Y esto a la vez que se atrevía a acusar la teogonía hesiódica de deformar el pasado. Este periodo de transición encierra un fenómeno muy complejo, al cual se suele aludir con la expresión de el paso del mito al logos. La verdad, en la filosofía de Parménides, es presentada en un poema al estilo épico homérico, pretendidamente inspirado por la divinidad, es decir, como algo excepcional y metafísico que le viene dado desde más allá del mundo por una diosa. Se trata de una forma de trascendentalismo.
La verdad exclusivamente divina de Xenófanes ya puede ser claramente alcanzada por cierto mortal excepcional, el mismo Parménides. De hecho, y continuando también en ello las líneas fundamentales de su predecesor Xenófanes, dentro de esta primera tendencia general de salida del irracionalismo mitológico, su filosofía es presentada como una refutación contra todo el pensamiento precedente hasta el momento, constituyendo de hecho y específicamente una reacción contra los físicos de la escuela jonia, es decir, de los naturalistas o filósofos de la naturaleza, incluyendo a Heráclito de Éfeso, pese a que nunca los nombre directamente, y ello y de modo más general desde la tradición de la escuela itálica. Por mucho que en otro sentido, anteriormente aludido, trate de refutarla, pues, como ex pitagórico, y esta es otra de las cualidades de influencia fuertes, como ya hemos indicado, pues fue discípulo del pitagórico Abnias, continuó la tradición formalista de la Magna Grecia arcaica, en su tendencia más selectivamente formal e inconfundida con el materialismo, aunque no se haya defendido, definido la separación conceptual entre materialismo e idealismo. Es como avant la lettre, es algo que no por estar nombrado deje de darse factualmente, por mucho que se opongan por nombrar a un grupo, los hermeneutas de la UNED, lo cual desarrolla focalmente hasta límites inusitados. Este desarrollo formalista del idealismo pitagórico, o del idealismo confundido con el materialismo pitagórico. Bien, desarrolla hasta límites inusitados, hemos dicho, aislándola abstractivamente de todo lo sensible y material. Es en un aspecto analítico. Lo está enfocando solo analíticamente, pero no se da cuenta de que solo lo hace analíticamente y lo presenta como algo ontológico, luego veremos. No se trata ya de un formalismo físico como el de sus maestros pitagóricos, donde los números existían en el mundo sensible. Por ejemplo, el punto, el 2, que eran 2 puntos, representaba la línea, 3 un triángulo, 4 podía ser un sólido, sino que se trata abiertamente de un distinguido idealismo o formalismo puro, del que su heredero directo será Platón. La tesis que defenderemos en este trabajo, que ya hemos presentado, es que Parménides es el fundador del idealismo filosófico. Vamos a continuar con las características fundamentales de la filosofía de Parménides. Ahora, volviendo a mezclar un poco el sustrato material con el influjo ideológico. La aparición de sujetos políticos plenamente libres, recordemos Atenas, pero antes de ella recordemos las ciudades-estado que comenzaban a declararse políticamente libres en oposición al imperio persa, que era como la autocracia sometida y el servilismo, ¿no? Aunque sea un cliché, recordemos que ellos se establecían según estos valores. Pues bien, la aparición de sujetos políticos plenamente libres, esto es, los politei de las ciudades-estado, o, dentro y más allá de ello, libérrimos, tales como los aristócratas del tipo de Parménides, que como clase han fundado su vida de ocio en la esclavización de otros seres humanos, y no nos vamos a cansar de repetirlo, da lugar al surgimiento del individualismo, donde el ser humano particular se concibe a sí mismo como algo separado de la comunidad a la que pertenece. Es un individualismo privilegiado. Como enseña el marxismo, es la acumulación de riqueza lo único que pone a unos seres humanos por encima de otros, y eso a día de hoy y en todas las épocas, es la riqueza. La riqueza material, bien sea el capital o bien sea la acumulación material de cualquier tipo. Este es el verdadero origen de la desigualdad social. Cuando una élite social
deja de albergar la fuerza bruta necesaria para el mantenimiento del poder, le queda movilizar como tal órgano de dominación una capacidad mucho más sutil que ha desarrollado, la inteligencia. Como estrategia suya, cabe imaginar la transferencia del verdadero ser y valor de la realidad física a una dimensión ficticia, como la puramente formal, y de este modo indirecto recuperar el deseado poder sobre la realidad física. El truco de Parménides está en presentar la realidad puramente formal como pesada ontológicamente, es decir, como algo ontológico. Es identificar ontología y puro formalismo. Pero, ¿cómo ponerse por encima de lo que ahora decide una asamblea popular, siendo distinguido miembro de una aristocracia decadente? Pues bien, en la filosofía de Parménides se establece una radical ruptura de lo que constituye la dimensión social o comunitaria del conocimiento, de lo que se sabe, del pensamiento, de la ideología. Esto se da en virtud de un aristocratismo individualista del conocimiento, derivado del individualismo anterior, del que hemos hablado antes, que busca la legitimación de su razón absoluta por sobre la de los demás. El superdesarrollo de la propia personalidad a costa de la anulación de la personalidad del resto en la esclavitud rompe en un sentido con la asamblea popular propia de la comunidad primitiva, donde la desigualdad social era mucho menor. Es algo ya expresado en las ficciones de Ulises y sobre todo Aquiles en la Odisea, en la Ilíada, del epos homérico. Pero, al tiempo que Parménides quiere reivindicar su individualidad aristocrática, necesariamente tiene que reivindicar unidamente la clase social en la que se sustenta, la aristocracia. Está obligado a ampliar socialmente el espectro de su reivindicación individual. Tiene que unirse a su propia clase. Indicar, mejor dicho, la unión que prevalece, que está a la base de esa individualidad. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo justificar la postura de que mi razón esté por sobre la del resto de los mortales, siendo absoluta? ¿No puede esto parecer acaso a los demás el peor atentado que pueda cometerse contra el supremo valor de la mesura del clasicismo griego? ¿Atentado inspirado por una ibris demoníaca? Tanto la creencia como el fingimiento de que se tienen visiones de la verdad de los dioses que están por encima de la opinión de cualquier otro mortal implica una arrogancia desmedida, una megalomanía. Esta objetividad del saber solo la había otorgado hasta el momento y solo podía otorgarla, en última instancia, la ley divina, Themis o Temis. Y es por ello que su poema viene validado desde lo más alto por una diosa, la cual se le ha aparecido supuestamente en un sueño o en un trance por comunicar la verdad, para comunicar la verdad. Estoy pensando que también ha sido comparado este proceder de Parménides con la tradición de los chamanes eslavos, con estos trances, estos viajes astrales donde alcanzaban metafísicamente la verdad. Estos estados de trance en que entraban y iban al más allá. Es muy posible que exista una vinculación, existen estudios al respecto, bastante sólidos. Pues bien, la diosa le anuncia que le va a ser comunicada la verdadera realidad o la verdad sobre la realidad y luego la opinión falsa de los mortales. Vemos aquí el binomio o el juego de opuestos que se establece. Siguiendo con las características fundamentales de la filosofía de Parménides, pero ahora focalizándonos más en lo que son los conceptos clave, vamos a comenzar, antes que nada, por el concepto clave que todo el mundo conoce. ¿Cuál es el concepto clave
fundamental de la filosofía de Parménides. Aquel a que no se puede renunciar, pues el concepto de ser, el esti, el toón. El concepto de ser, esti, es lo nuclear en la filosofía de Parménides, en torno al cual orbitan todos los demás. Dentro de este período histórico del todo relativamente confundido del mundo del pensamiento místico precientífico y la aurora del pensamiento racional, se da todavía una confusión o indiscernimiento entre las palabras y las cosas que con ellas se designan. Una confusión por identificación. No se tenía aún una noción del sentido, de la acepción, de la múltiple significación de una palabra dependiendo de la referencia, el objeto al cual se refiere. Y es muy importante el elemento este del objeto, la relación sujeto-objeto. No se podía discriminar entre los varios sentidos que se daba en su uso a una misma palabra, entre las cualidades abstraídas de las cosas y las cosas mismas. Tal confusión entre el objeto y el nombre, unidos por una vinculación mágica tradicional que todavía se arrastraba de toda la oscuridad, el oscurantismo, lo cual los hacía indiferenciables, esto es, entre el objeto u objetos sensibles de la naturaleza y el nombre que se utiliza para designarlos, confusión que también se originaba entre el objeto sensible y la cualidad, como por ejemplo entre lo que era propiamente el fuego y lo que era propiamente la cualidad del calor, incluso entre los fuegos procedentes de distintas fuentes, como la del sol o el fuego de una hoguera. Estaba todo muy confundido. No existía ese grado de sofisticación que luego se da con el lenguaje, ese grado de tecnificación del lenguaje por su uso y por su desarrollo racional. Así pues, como no se podía teóricamente extraer un abstracto mental de la cualidad de un objeto, por mantenerse la cualidad, repitámoslo una vez más, inherente al mismo, dicha cualidad no podía tratarse teóricamente sin afectar al propio objeto, sin arrastrarlo con la definición. Es decir, no se podía tratar analíticamente, como con plena conciencia de que solo se hace en el plano puramente mental. Esto sucede máxime con el no ser de algo en Parménides, pues ¿cómo va a describirse algo carente de toda cualidad, algo que no existe, que no es ningún algo? ¿Cómo va siquiera a poder ser nombrado, si ese no ser no puede ser distinto de la cualidad nombrada? Parménides toma el concepto de ser, pese a todas las formas con que se expresa inconsciente pero fácticamente en su lengua, y lo encadena a un sentido unívocamente existencial fuerte. Esta es su solución. O, más que fuerte, absoluto, más que su solución es su condena, él se encadena a esto. Ser solo significa, desde el momento, existir absolutamente, eternamente, invariablemente, y de todo aquello de lo que no pueda predicarse esta cualidad o este conjunto de cualidades absolutas, simplemente se deduce que no existe ni puede existir. El ser de Parménides es eterno, como antítesis a lo temporal, limitado, como antítesis de lo ilimitado, uno, como antítesis de lo múltiple, estático, como antítesis de lo móvil y del movimiento, pleno, como antítesis de lo parcial. Contrastándolo con la argé o principio último de los anteriores presocráticos, sobre todo con los filósofos de la naturaleza jonios o naturalistas, vemos cómo el ser parmenidio se establece como una clara entidad discriminatoria de todo elemento material, natural, que en los anteriores se daba inextrincable. Así, en cuanto a la temporalidad, la noción de eternidad se constituye como lo completamente fuera del tiempo, y no como una duración extendida ad infinitum como hasta el momento se hacía, aunque fuera un proceso circular, existiendo el ser fuera del tiempo, no habiendo para él ni pasado ni futuro. En cuanto a la noción de limitado, peras, es un claro desafío a lo ilimitado de Anaximandro, el paperasmenon, argé del cual se originaban los contrarios. Pero es el ser parmenidio algo autolimitado,
determinado así por sus propios límites y no por toparse con algo exterior que le haría como de pared. No existía nada más allá del ser, negándose consecuentemente el vacío, en contra de la tesis de los pitagóricos, que lo reconocía el vacío. En referencia a la unidad, el ser es uno, esférico, pleno, homogéneo, sin partes. Es igual en todas las partes, da igual que sea más excéntrica o más central, es decir, incluso esto no tiene sentido, es uno y homogéneo en todas las partes. Todo lo contrario a cómo se nos presentan las cosas en el mundo. Parménides presenta como absolutamente irreconciliables su concepto de ser con el mundo y lo hace cortando sistemáticamente con todos los puntos de convergencia posibles. El mundo no puede proceder del ser de ninguna de las formas, no puede constituirse ni siquiera como un arjé, principio primario, tal como hacían los presocráticos anteriores con sus principios generadores. Las cosas que nombramos cambian y perecen, pierden continuamente el ser en cierto grado o absolutamente, por lo que tales palabras resultan por ello falsas en el momento en que ya no se corresponden a ellas con su designación, con aquello a lo que dan nombre, con su objeto. Esta es la lógica de Parménides, sus deducciones lógicas. El receptáculo metafórico último de su hipostasis del ser no deja de ser el elemento físico de la nada que de la nada lo inspiró, el sol, como sucederá también en Platón, en Plotino. Parménides quiere otorgar al razonamiento formal una entidad que esté por encima de la del ser del mundo, y más allá de ello, que esté absolutamente por encima y lo niegue, porque así lo demanda la necesidad del sometimiento intelectual de la mayoría de seres humanos. Pero esto solo lo puedo hacer de palabra, es decir, teóricamente, y ni aun así, pues su misma vida lo refuta, lo contradice. Su segunda parte del poema es una plena contradicción lógica y fáctica con su postulación del ser absoluto. Más características fundamentales de la filosofía de Parménides. Vamos hacia el foco, hacia el elemento fuerte, progresivamente. Parménides desarrolla progresivamente su formalismo o su idealismo en contra de, en oposición con el mundo físico o natural, el susceptible de ser captado por los sentidos, tocado, olido, gustado, vivido, experimentado, y la tradición empirista basada en él. Así pues, y pese a que su filosofía adopta en apariencia la fórmula de un inflexible monismo, el del ser formal puro, en consciente oposición con el pluralismo de la escuela jonia de los físicos, fácticamente se trata de un dualismo, pues da lugar a una de sus más grandes distinciones, en la que fue pionero, la que estableció entre lo sensible y lo inteligible aistetón y noetón, la cual abrió un verdadero abismo conceptual, corismos, que, si bien no llegó a paralizar por su mero postulado el curso de la filosofía, como exageradamente se ha afirmado en ocasiones, sí produjo un atolladero de primer orden en el plano ideológico, como puede verse ya en la vida de su discípulo Zenón, en las discípulas de Protágoras, Gorgias, Sócrates y muchos otros que le sucedieron, en el periodo en el que luego lo humano recupera toda la fuerza. Esto sí que es el verdadero motivo del cambio. La lucha por la democracia. Esto sí que verdaderamente paraliza la especulación teórica de la filosofía y no las aporías de Parménides. Como puede constatarse en el fragmento 4, el nous, la inteligencia, la razón, y este es otro gran concepto clave,
A esta inteligencia o razón, al nous, se lo postula en antitética contraposición con la sensibilidad. La palabra nous parece derivar chocantemente de la acción del más importante de los sentidos, la vista. Como nos indica Guthrie, en Homero aparece como el sentido del ver verdaderamente, lo oculto, lo que no se manifiesta a los sentidos. En Parménides se trata de la mirada intelectiva y abiertamente opuesta a los sentidos. En Platón será presentado como un ojo del alma y sublimado al más alto grado de conocimiento, la noesis o intuición intelectual, que comunica sin mediación con la idea pura, que sería el equivalente Parménides al ser absoluto. Y en Aristóteles lo único capaz de conocimiento verdadero, lo que intuye la esencia, la forma, el eidos, es la captación o la captación inmediata de la naturaleza de los particulares. Retomando el concepto de monismo, del monismo relativo de la teoría del ser de Parménides, este será un filón sobreexplotado con posterioridad por los autores cristianos para explicar la superación del politeísmo en favor de la verdad del monismo, de la supuesta verdad del monismo. Pero, pese a la negación sistemática de la realidad que deduce su teorización del ser, ésta es incapaz de aniquilar el mundo sensible, por lo que se termina en un necesario dualismo fáctico que heredará también Platón. No en vano serán los autores cristianos los que, selectivamente, conserven la vía de la verdad para sacarle rédito y abandonen al olvido la vía de la opinión. Bien, como monismo teórico, defiende la unidad del ser en el sentido más estricto y absoluto, implicando esta unidad la consecuente negación de los contrarios, y también la de su posibilidad. Esta negación de los contrarios es la negación de la multiplicidad, del espacio, del tiempo, del cambio, del movimiento. Dentro de este dualismo fáctico, este dualismo fáctico crea los conceptos de tiempo y eternidad, de lo temporal y lo eterno. Lo que no tiene pasado ni futuro, el ser, queda fuera del tiempo, incluso del tiempo considerado como ilimitado, pues deja de tener sentido lógico. Dentro de la noción espacial no existe el vacío o el espacio vacío. Esta noción temporal es muy importante en Parménides. Esta idea de eternidad es nueva en él. La eternidad antes significaba otra cosa. En cuanto al movimiento, se da la inmovilidad, ausencia de movimiento. Su logicismo estricto, que le lleva a aceptar a pies juntillas todas las deducciones formales de su razonamiento, en un momento de indistinción entre el concepto abstracto y la realidad, lo lleva a negar consecuentemente el movimiento para oponerse a su concepto de ser formal, aunque él no tuviese un claro discernimiento de esto. Así pues, declarando irreal la realidad, esto es, el mundo de la naturaleza o sensible en el cual vivimos, y postulando, por el contrario, la realidad como algo instalado en una hipóstasis o en una hipotética hiperrealidad puramente formal, Parménides funda el irrealismo, lo que es lo mismo, el idealismo, pero expresado por su determinación negativa. Con lo dicho, se pone de manifiesto la impropiedad de nombrar en cualquier sentido como realista la filosofía de Parménides, ni qué decir de Platón. A fin de cuentas, lo que se consigue con la absolutización del ser puramente intelectual, formal, es la nihilización del ser objetivo o realidad, la devaluación necesaria para implementar formas de sometimiento, como sucederá en Platón. Otra tendencia característica general de la filosofía de Parménides en relación con lo ya mencionado es que contiene un poderoso esfuerzo por rebasar los límites del lenguaje de su tiempo, en específico el filosófico. Esto lo lleva a cabo en tal medida que,
rebasando toda frontera razonable, alcanza a instituir el lenguaje mismo bajo su forma lógica como principio de realidad. Es otra forma de decir lo anteriormente dicho. Esto se desprende de su dar como verdaderas y absolutas todas las conclusiones a las que le lleva el desarrollo de su estricta lógica formal, haciendo caso omiso de la refutación física del mundo empírico, de lo que le grita el mundo y los hechos. Por ejemplo, si su razonamiento puramente especulativo niega lógicamente el movimiento de las cosas del mundo, el que se manifiesta solo con atender a nuestro alrededor, es declarado falso sin más e inexistente en la realidad. Estamos aquí frente a una de las grandes consecuencias de la crucial identificación idealista entre pensamiento y ser. Tal identificación entre pensamiento y ser, o entre ser y pensamiento, siempre entendida desde la determinación del polo subjetivo, es decir, del sujeto pensante, se encuentra expresada en los fragmentos 3 y 8 del poema, es decir, en la vía de la verdad. Entre lo que es y lo que puede ser pensado, algo que tendrá gran influencia en San Anselmo y su pretendida prueba de la existencia de Dios. No puede darse por parte de un sujeto un pensamiento sin que a éste le corresponda un objeto realmente existente, según Parménides. Todo pensamiento ha de ser de este tipo para poder ser, para no ser declarado falso, no ser. Entramos en la histórica problemática filosófica de la relación entre los conceptos de sujeto-objeto. Cualquier pensamiento posible por parte de cualquier sujeto ha de tener necesariamente un objeto, si no, no es pensamiento. El quid de la cuestión está aquí en que lo único que es declarado objeto es el objeto puramente formal en Parménides. El ser puramente formal, mental, abstraído de toda cualidad sensible, porque lo demás ni es ni puede ser. Sea como fuere, el Eleata impulsa de este modo y en gran medida el desarrollo de la lógica formal tal y como la conocemos, es decir, el desarrollo de las leyes del razonamiento discursivo, de la deducción formal que se harán canónicas. Algo que será ampliado y sistematizado más adelante por Aristóteles en su lógica, obviamente. Es esta disciplina del pensamiento o tecné, aquella bajo cuya fuerte impresión se recrea como pionero, la fuerza recientemente descubierta de hasta dónde podía ir el lenguaje, siguiendo la vía de los principios de la argumentación lógica, lo eclipsó. A lo largo de toda su vía de la verdad, lo vemos blandir habilidosamente su lógica como un todopoderoso cetro de poder, de fuerza, al que ha de someterse todo lo demás. Todo hecho acontecer en el mundo que contradiga sus razonamientos lógicos será negado. Como ya se ha dicho, así es negado como verdadero el mundo en su totalidad. Es declarado una fantasmagoría, una ilusión. ¿Entendemos ahora la importancia fundamental de Parménides en el pensamiento de Platón? Platón sin Parménides no es nada, no es nadie, siendo un poco estricto o exagerado. Pero se entiende. Es por ello que se le ha de considerar el fundador, sin duda, del idealismo en sentido estricto, ni realista ni pollas, porque con él el centro de gravedad cambia bruscamente de la naturaleza a la formalidad del pensamiento, a la vacía abstracción de la realidad. Es el primero en hipostasiar el pensamiento humano y sus ideas, en ubicar un supuesto verdadero ser de las cosas en un metafísico más allá de las mismas y del mundo, que no se corresponde con ningún elemento material. De hecho, el ser de Parménides es una suma abstracción psicológica, vaciada de todo contenido, que muestra, digamos, su armazón puramente formal. Ante la crisis
y el tambaleo de la religión trata de suplantar a la diosa Themis o ley divina con este nuevo poder que le otorga la lógica y que lo ensalza por encima del resto de los mortales. Luego veremos que el carro, llevado por las yeguas y capitaneado o guiado por las hijas del sol, está por encima de todas las ciudades. La sobrevuela porque Él es el mejor, Él está por encima de todos los demás. Así le hace sentir su lógica, así le hace sentir la experimentación por primera vez del poder de la lógica, de la argumentación racional. ¿Quién no se siente fuerte cuando ve hasta qué grado se puede ir el desarrollo de su capacidad? Se siente como un niño con una fuerza descomunal puesta en sus manos. Y obviamente ante la crisis de los dioses que produce el desarrollo para la mente racional, pues no queremos decir nada más hasta aquí. Hemos indicado lo necesario. Lo necesario para, decimos al final, aunque lo deberíamos haber dicho al principio, lo necesario para una mera aproximación a Parménides. Este vídeo solo es un intento de aproximación a la obra de Parménides, una invitación a leer su poema, a pensar por uno mismo, quién era Parménides. Por eso he aportado, muy a grosso modo, el material histórico, la base histórica necesaria para producir esto. Pero hay que alimentar el estudio histórico para comprender a Parménides. Por ejemplo, la obra de Struve, su Historia de la Filosofía, es una herramienta fundamental, es algo basal, ¿no?, para entender no solo la historia griega en general, sino los presocráticos o todo el pensamiento filosófico griego en general. Solo quería aportar estas herramientas para que una se adentre en la filosofía de Parménides por su propio pie y por su propia fuerza y tire adelante. Y obviamente no viendo su versión mitificada y desgajada de la realidad, que lo presenta como un mito fundacional de Europa, como hacen también profesores de la UNOED, ¿no? En Historia de la Filosofía puede verse cómo vergonzosamente convierten a los filósofos presocráticos y los manipulan, desgajándolos completamente la historia, pero es otro asunto, ya con su deshistorización de la filosofía y otras derivas, no nos vamos a meter en este vídeo. Así que cierro con esta invitación y nada más. Espero que el vídeo no se os haga demasiado pesado, pero que vaya bien, ¿eh? Hace calor insoportable en verano.